queremos hacer un recordatorio a un proceso vivido en nuestra historia reciente en la provincia de Catamarca, con la intención de reconocer, traer al presente y reivindicar las luchas populares. Pues esto, como digo, nos pone en el presente y nos permite también comprender hacia el futuro. Nos ubicamos en la década de 1970, dictadura cívico-militar, la autodenominada Revolución Argentina, la que estuvo a cargo en la primera etapa hasta junio del 70 de Juan Carlos Onganía, que la hemos conocido como el Onganiato, luego Levingston y finalmente Agustín Lanusse hasta el 73. Esa es el momento histórico, cronológico. Se había derrocado al presidente Arturo Illia radical en el 66, que si bien había sido elegido en las urnas, pero sin la participación del peronismo, que estaba proscripto, como recordaremos, desde el golpe del 1955. Esta dictadura que inicia el Onganiato implementa en Argentina la doctrina de seguridad nacional, que es la que se impone desde Estados Unidos para, entre comillas, en el marco de la Guerra Fría, controlar al comunismo. En este sentido, una de las primeras medidas que se lleva a cabo en nuestro país es la abolición de los partidos políticos y, como plan económico, plantean la racionalización textual y la reducción de los costos productivos, congelando salarios y todo lo que eso significa. Entonces, este gobierno se caracteriza en una primera etapa diputada, por lograr una estabilidad. Perdóneme un segundito. Yo les voy a rogar, Gracias. por favor, que guarden respetuoso silencio. Escuchemos a la legisladora que está en uso de la palabra. Muchas gracias. Adelante, diputada. Sí, gracias, presidenta. Decía que durante esta dictadura, en una primera etapa, con ese plan económico, se logra una estabilidad y un crecimiento inclusive de un 5%, acompañado por una baja inflación. ¿Que cómo se alcanza? Bueno, ahí estuvo el plan económico que impulsó Krieger-Bacena, y es de este plan, se valía de una cantidad de medidas económicas tendientes a liberar los mercados y facilitar el camino de la llegada de las importantes inversiones extranjeras. Como verá, señora presidenta, no es nuevo porque estos ciclos se han venido planteando en la historia institucional de nuestro país, y digo particularmente de estas últimas décadas, de los últimos 50, 60 años. A la par se suprimen los derechos gremiales y son reprimidas, sabemos bien, todas las huelgas, las actividades obreras, las resistencias. Ese es el marco, y el marco internacional donde también estaban los coletazos, recordemos, de las revoluciones y los movimientos como el Mayo francés, la Revolución cubana, etcétera, etcétera, Vietnam. En ese contexto que repercute en nuestro país, se dan una serie de estallidos en varias provincias, conocidos como los azos, ¿no? El cordobazo, el rosariazo, tucumanazo, correntinazo, el jujeñazo, y en Catamarca, y venimos a esto, el catamarcazo o catamarqueñazo. Nosotros queremos recordar también que en ese sustrato que he mencionado es que abreva la revuelta popular conocida como el catamarcazo y que estalla en su máxima expresión el 17 de noviembre de 1970, donde numerosos sectores, encabezados por la CGT Regional Catamarca, colegios de abogados, empleados de comercio, las cámaras de comercio, estudiantes, la prensa, los medios de comunicación, en ese caso Diario La Unión, y los agentes de policía, que esto fue, digamos, lo novedoso. Gustavo Álvarez, que es periodista investigador, historiador, en un trabajo publicado, post-mortem,
plantea claramente las etapas del catamarcazo, señora presidenta, y señala que justamente, como habíamos dicho, un plan de lucha nacional que tiene su propio correlato en Catamarca, fue reprimido, hubo encarcelamientos y prisiones no solo de los dirigentes o de los referentes. Eso, el día 17, la policía de la provincia se acuartela también en el pedido de su reclamo salarial. Semana antes había estado reprimiendo las manifestaciones y en este día toma la decisión del acuartelamiento en algo inédito en nuestra provincia, lo que permite un intersticio ahí en la historia, como lo señala Gustavo Álvarez, y todo el cuerpo sindical y de representación incluso se ve desbordado por la muchedumbre que se concentra en las puertas de lo que conocíamos como el servicio penitenciario, como la cárcel que estaba en Avenida Güemes y Urquiza, como se llamaba en ese momento. Deciden marchar a esa casa de gobierno, Güemes, Sarmiento. El dirigente Isauro Molina estaba a punto de hablar en un improvisado escenario en una camionetita, y un grupo un mínimo de jóvenes de la manifestación se acercan hacia la puerta de ingreso de la Casa de Gobierno, que dado el acuartelamiento de la Policía Provincial estaba en seguridad y manos de la Policía Federal y Gendarmería. Desde allí se dispara. Ráfagas de ametralladora provoca la muerte de María Dolores Pacheco, la joven estudiante de 19 años, que casualmente cruzaba por la plaza principal. Heridos de gravedad, un jovencito de 12, 14 años, Mario Agüero entró en coma, y otros heridos que suman unos 5 más. Ese día es el que nosotros conocemos, como digo, el corolario de todo ese proceso de lucha, de conflicto, que se pone en evidencia como una punta de iceberg. Se logra, señora presidenta, los objetivos planteados por los sectores trabajadores, obreros, estudiantiles, la sociedad en general, porque el general Brizuela, que quien era el interventor en Catamarca en representación de la dictadura, a los pocos meses es desplazado y luego definitivamente al año siguiente era uno de los objetivos. El aumento salarial lo consiguen al año siguiente, esa renuncia, como dije, definitiva del interventor federal. Onganía se va también por la situación generada, sobre todo la situación económica y la resistencia popular. Y por eso, señora presidenta, culmino con lo que ya había planteado antes, que cuando ante una situación económica de estas características, con un plan económico de las características que he mencionado y la resistencia organizada, implica que también reconozcamos, y por eso traigo acá el humilde homenaje que podemos hacerle a los líderes más conocidos, y que me disculpo por no conocer y no saber todos los otros nombres, porque como dijimos, esta fue una rebelión conocida como una rebelión popular, y quiero mencionar a don Manuel Isauro Molina, a Aníbal Díaz Martínez, a don Oscar Adrián Gordillo y al dirigente municipal también Oscar Vera, entre otros, que fueron quienes a través de ellos se han canalizado esta representación de los intereses del pueblo de Catamarca en esa instancia tan aciaga y tan difícil. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputada.